Ya puede dar inicio, profesor. Parece que no tiene. Ay, ya sé lo que pasa. Mm. Ya. Listo, Muchas gracias, profesora. María. Ahora sí ya puede iniciar. Disculpe. Muy bien, muy buenas noches a todos los maestros presentes en esta nueva versión que vamos a trabajar desde el día de hoy. Un agradecimiento a Madeleine personalmente, también a EduRed por esta oportunidad que nos permite pues poder compartir sobre todo con los maestros lo que siempre le llamo la experiencia pedagógica, porque más que un trabajo de enseñanza, es un trabajo particularmente de poder compartir la experiencia de este método tan, yo diría, tan singular y a la vez tan particular, que hoy por hoy se nos presenta como una bonita oportunidad para poder seguir mejorando nuestra práctica docente. En ese sentido, en esta particularidad, justamente, dentro del sílabo, como ustedes están apreciando, eh, quiero hacer este curso, si bien es cierto, corto, pero quiero asemejarlo mucho a los diplomados que generalmente trabajo con este método, porque lo fundamental en un método no radica específicamente en la aplicación misma, sino en el fundamento. Maestro que tiene el fundamento, maestro que tiene la situación básica en qué se basa algo que aplico, creo que es un maestro que incluso puede desarrollar más sus propias estrategias, sus propias competencias, y desde esa mirada es que este curso que hoy se inicia, vamos a darlo a conocer. Se espera que dentro de las expectativas, ¿no? Se pueda cubrir sobre todo como una herramienta para nuestro maletín pedagógico y que de pronto, como lo manifesté o lo manifiesto en muchos de los cursos, que no se trate solamente como un hecho de que el maestro asista a un curso, asista a un taller por una situación solamente de tener un certificado. La idea es, la certificación es importante, pero más fundamental es lo que nosotros nos llevamos, pero a la vez lo podamos aplicar, porque podemos, como muchas veces también lo manifiesto, podemos conocer una estrategia, podemos tal vez aplicar la estrategia, pero lo mejor entre conocer y aplicar es el manejar. Si nosotros manejamos una estrategia, un recurso, ¿no? Estaríamos nosotros en la posibilidad de poder incluso acomodar, adecuar, adaptar a las diversas situaciones que se nos presenta a la escuela. Hoy tenemos, hoy tenemos una escuela en la cual encontramos estudiantes de toda tipología y nos hacemos siempre la pregunta, de qué manera podemos nosotros atender esas particularidades? Quizás en tiempos atrás las clases o las sesiones se elaboraban bajo un solo plano, bajo una sola manga. Hoy por hoy, estas sesiones tienen que ir acomodándose con actividades un poco atípicas, en la cual tenemos que acomodar estrategias, tenemos que acomodar actividades, quizás problemas, quizás tenemos que elaborar materiales exclusivos, ¿no? Para ciertos tipos de estudiantes. Por eso es que hablar del método de Singapur en realidad es ponernos primero a pensar cuál es la bondad, cuál es la bondad de este método en favor de toda esa tipología de estudiantes. En principio, antes de empezar, siempre me gusta preguntarles a ustedes, por ejemplo, qué expectativa tienen con respecto a este curso que EduRed hoy les ofrece. Más o menos unos 5 minutos como para poder conocerlo, ¿no? Tal vez me puedan escribir de dónde están ustedes comunicándose, de dónde nos están acompañando y poner sus expectativas, porque recuerden que en base a esas expectativas, también el profesor Edwin va acomodando ciertos casos, ciertas situaciones que de pronto esto va a ayudar mucho
a profundizar y agilizar en algún momento también las situaciones que vamos a plantear. A ver qué les parece. Nos van escribiendo de qué parte se están conectando y qué expectativas tienen con respecto a este curso de la enseñanza de las matemáticas a través del método Singapur. A ver, voy a leer un poquito para ir un poco conociéndonos también desde dónde nos estamos conectando desde el día de hoy, ¿no? Somos como más de, a ver, vamos a ver cuántos maestros tenemos. Más de 80 maestros, a ver. Nuestra maestra Cindy nos dice conocer estrategias matemáticas en el método aplicada a la educación primaria. Y nos habla desde Amazonas, desde Garro, Amazonas, calle Garro, Amazonas, Chachapoya. Gracias, maestra Cindy, por escribirnos desde Chachapoya. A ver, otro maestro, otra maestra, desde qué parte del país se están conectando con nosotros. Eh, Nuestra maestra Patti nos dice que quiere, su expectativa es conocer estrategias para que pueda utilizarlo en la enseñanza secundaria y está en Lima. Rosa Cuba nos escribe a ver por aquí, SIL, a ver, ¿dónde sería SIL? A ver, desearía conocer de qué se trata este método, el cual escucho mucho y cómo puedo aplicarlo a mis estudiantes de primaria. Bien, nuestro maestro Robin, creo que el maestro Robin estuvo también en planificación, si no me equivoco, en la evaluación PISA, por ejemplo, él se proyecta la evaluación PISA, dice, Singapur logra obtener una muy buena nota, por lo cual se conoce su didáctica y desde Lima también. Nos habla Gonza desde Villa María del Triunfo y espera aprender este método para estudiantes que puedan aprender de distinta forma o de distinta forma la enseñanza tradicional. Ya, la maestra Camarena dice de Satipo, ¿no? Está en Junín, desea manejar esta estrategia. Qué interesante. Desde la UGEL 7, el grupo 1, Luz Marina nos dice, yo siempre escuché sobre el método para primaria, pero me interesa aprender para secundaria. Qué interesante, miren, ¿ah? Buenas noches con todos, nos dice Karina, continuar con las estrategias que aplican mis estudiantes y tener así una nueva estrategia, también desde Lima. Buenas noches desde Huacho y tengo expectativa en las nuevas estrategias de aprendizaje. Bien, Rosa Matos, la maestra Rosa Matos, creo que en algún momento hemos tenido también, en algún curso nos hemos encontrado, ¿no? Me parece, ¿ah? Conocer la secuencia del desarrollo de la matemática y de los niños considerando la transición entre el nivel inicial y primaria, también de Lima. Rosa Colo de Lima, de la UGEL 01, nos dice, eh, Mirna, conocer el método de Singapur y las estrategias que utiliza para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Miren, estas expectativas las voy a ir un poco sintonizando para poder también que ustedes tengan esta oportunidad de tener esas expectativas en sus manos, ¿ok? Conocer, aprender y aplicar estrategias del método de Singapur, gracias desde Vitarte. Muy bien, Angélica. Ademir nos dice desde Huánuco, interés en conocer metodología Singapur, métodos técnicas de enseñanza de la matemática. Bien, maestro Ademir. Nuestra maestra Pamela nos dice, saluda desde Guadalupe, creo que eso está en el norte, La Libertad, muy bien, y tenga muchas expectativas acerca del método, ¿no? Julio nos escribe desde Madre de Dios, espero comprender este método. Bueno, desde ya, el tema de la comprensión tiene que ser un hecho, maestro Julio. La maestra Jenny dice aprender más del método de Singapur y nos habla también de nuestra selva Tarapoto. Greta nos dice, buenas noches, profesor. Mi nombre es Greta Damián, soy estudiante de educación primaria en Lima. Mis expectativas del curso es hacer uso del método en problemas PAE, puesto que los estudiantes tienen dificultades en la resolución de problemas, así como en las analogías. Muchas gracias por compartirnos, dicen. Bueno, Greta, por ejemplo, es estudiante, así como tenemos maestros, tenemos estudiantes, por ahí seguramente también tendremos algunos especialistas, algunos coordinadores que van a servirles esto también como una réplica o un efecto multiplicador para sus regiones o para sus maestros. Desde Cañete, Yesenia nos dice que le gustaría conocer las estrategias del método. Dinia nos dice aplicar las estrategias del método de Singapur. Ethel nos dice, buenas noches, saludos desde Oruro, Bolivia. Miren,
Nuestra hermana Ethel desde Bolivia también está conectada. Un saludo para todos los hermanos también bolivianos, que en algunos de los casos también hemos tenido la oportunidad de poder compartir otros cursos, ¿no? Con ellos. Clarisa Navarro, buenas noches, nos dice, conocer las estrategias del método de Singapur desde Piura. Mire, estamos conectados en costa, sierra, selva y también pues nuestra hermana de Oruro, ¿no? Desde Ayacucho también nos habla Asteria. Soy profesor de educación primaria y necesita aprender este método para aplicar en sus niños. Edward nos dice desde Puno, ¿ves? Puno también está presente. Como docente del área debemos conocer bien el enfoque del área y sobre todo que nuestros estudiantes aprendan de su contexto y cultura. Gracias, maestro Edward, también. Elena nos está escribiendo desde Villa El Salvador, Lima, y también le gustaría conocer el método, la metodología, ¿no? Para aplicar la primaria en aulas multigrado. Bien, desde Quito también Cintia, y bien, creo que hasta ahí, maestro, ¿verdad? Agradecido por esta acogida que le han dado a este curso a través de EduRed, así que vamos pues a iniciar la jornada de la siguiente manera. Aquí también a Yanek nos dice que ella nos está escribiendo desde Barranca, provincia de Lima, y que ella también quiere que sus estudiantes aprendan de manera lógica y no memorística. Listo, listo, agradecido con la participación. Entonces vamos a compartir la secuencia. Me van a confirmar primero si se está apreciando la lámina y de inmediatamente nos vamos a poner a tono con la primera fase. Bien, vamos a ver por acá. Bien, me confirman que están viendo la lámina. Con una de las personas que me digan que sí se está apreciando la lámina, iniciamos. Ya está, ¿ven? Con respuesta, claro que sí, dice Angélica y Greta. Muy bien, entonces todo está en perfecto orden, así que vamos a iniciar nuestra jornada. En primer lugar, para poder hablar del método, tenemos que siempre señalar alguna referencia, hay que señalar incluso dónde está el antecedente, el por qué justamente tomar, ¿no? Este método que viene de este país asiático de Singapur. ¿En qué momento, se hace tan famoso este método? Recordar que Singapur en los años 80 como país asiático, pasaba por su peor momento social, peor momento económico, educativo, y que de pronto tuvo que generarse toda una revolución política, digamos, en este país, para que quizás desde esa mirada, el marco político de los gobiernos de los 80 transformaron desde los cimientos el tema cultural, el tema político, el tema económico, social y especialmente el tema de la salud y la educación en Singapur. Hoy Singapur prácticamente compite, ¿no? De gran manera, e incluso en la economía, con países como Japón, Alemania, ¿no? Rusia, por decir. Y ellos prácticamente, desde esta mirada, cómo han logrado posicionarse a nivel educativo con resultados bastante interesantes. Si nosotros nos ponemos a pensar Singapur en relación a Perú, ¿qué parte será Singapur? ¿Será más grande que Perú? ¿Será más grande que Lima? Como para poder tener una referencia, lo que nosotros desde nuestras escuelas podemos hacer, desde la idea de trabajar con nuestros estudiantes, ¿qué podemos construir, ¿no? En educación. Si bien es cierto, pasamos por momentos también complicados en nuestro país porque de pronto nosotros no tenemos una política educativa a nivel nacional. Nos hablan, nos dicen desde el Ministerio de Educación que se trabaja bajo un tema de calidad educativa, pero sin embargo, en muchos lugares del país, en muchas regiones personalmente que me han permitido visitar, estar por ahí monitoreando, vemos que la realidad no es así porque los maestros no tienen los insumos, las escuelas no están equipadas, los estudiantes no tienen buenas carpetas, buenas pizarras, el maestro tiene que hacer muchas situaciones extremas para llegar a diversas escuelas que están en zona de frontera, en zona de montaña, zona de frío,
zona desértica, y que, ¿qué hacer frente a una situación de ese tipo? Y yo estoy seguro que muchos de los maestros que hoy nos escuchan y están enlazados conocen esta realidad, especialmente los que trabajan en estas comunidades, en zonas, por ejemplo, que tienen multigrados, varios grados en un solo salón, y que de pronto decimos, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer para poder avanzar? Si bien es cierto, hay limitaciones, pero hay que tomar en cuenta, miren, que Singapur solamente tiene 734,3 kilómetros cuadrados. Singapur. Mientras que nuestra idea de lo que ellos toman como en cuenta, o sea, toman como una referencia, miren, lo dicen así, que no existe algo como las matemáticas Singapur. En Singapur, válgala, ¿no? Valga la situación de repetir. Es la manera en que los estudiantes, miren, los estudiantes aprenden matemática, la manera en que los estudiantes aprenden matemática, tomar en cuenta esto, y la forma en que los profesores aprenden a enseñar matemática. ¿No? Los profesores aprenden a enseñar matemática. Entonces, el método de Singapur en realidad no es un método solamente para aplicar, es un método que sirve para formarnos nosotros los maestros hacia una línea estratégica, hacia una línea, yo diría, didáctica, que se aplica a la acción pedagógica cuando realizamos nuestro trabajo con nuestros estudiantes. Entonces, desde esa mirada, tomar en cuenta, ¿no? Miren, Perú tiene 1.285 millones de kilómetros cuadrados. Y miren Singapur, ¿qué parte sería de nuestro Perú? ¿Habrá alguna región que sea yo diría, más chica que Singapur? Ustedes pueden revisar las regiones del Perú y no hay ninguna región que sea más chica que Singapur. Ya se imaginan el tamaño de Singapur. Singapur, más chica que cualquier región. Saque su cuenta. 1.285 millones de kilómetros cuadrados en el Perú, a comparación de solamente 734,3 kilómetros cuadrados. Y cómo este espacio tan pequeño, llamado Singapur, ha logrado posicionarse en el mundo a nivel educativo y hoy también a nivel económico. Bien, un poco esta referencia es importante porque de pronto la población de Singapur es de 5.637.000 personas aproximadamente bajo ese área y dice que aproximadamente, ¿no? Tiene 7.743 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Y qué pasa con nuestra ciudad de Lima? ¿Ve? Lima. Lima tiene 2.819 kilómetros cuadrados. Prácticamente Lima es 4 veces más grande, estamos hablando de Lima provincia, ¿no? Es 4 veces más grande que Singapur. Entonces, si queremos llevarlo a Singapur a una situación real, Singapur, el tamaño de Singapur es la cuarta parte de todo Lima. Y en esa cuarta parte de todo Lima albergan a 5.637.000 habitantes, mientras que en Lima nosotros tenemos una población de 10 millones aproximadamente. Entonces, para ver cómo un espacio tan pequeño, cómo logró posicionarse en el mundo. Entonces, desde esa mirada, es para tomar en cuenta esta reflexión que nosotros como país, teniendo más espacio, como para tener más escuelas, ¿no? Tener más maestros en todo caso capacitados, actualizados, fortalecidos en sus prácticas docentes, ¿por qué no podemos acercarnos, ¿no? Y estamos hablando no solamente de Perú, estamos hablando de los países de América del Sur, ¿no? Que no podemos todavía ni siquiera tener un acercamiento a lo que Singapur ha logrado desde los años 80, años 90, entre los años 80 y 90 que se hizo toda esta revolución y que desde los años 90 logró posicionarse en la metodología como política de gobierno. Entonces, este mensaje es el mensaje que tienen en Singapur. Escuelas que piensan, nación que aprende. Resultado, un país que compite tecnológicamente, compite económicamente
y compite hoy a nivel de educación en el mundo. ¿Ve? ¿Qué tal si este mensaje nosotros siquiera como maestros lo podemos poner en nuestras aulas? ¿Qué pasaría? El hecho de decir escuelas que piensan es porque tenemos que revolucionar de alguna u otra manera el trabajo pedagógico que hacemos cada uno en el lugar donde nos encontramos. Eh, Partamos de cada uno. A veces es difícil, es complejo, porque muchas veces se escucha, ¿no? Pero yo me esfuerzo, algunos nos esforzamos y el resto simplemente deja que el viento corra o que simplemente no le encuentra una esperanza de cambio a la enseñanza en nuestras escuelas. Pero yo soy un convencido personalmente en cada trabajo que realizo, en cada lugar del país donde me encuentro, a veces estoy en algún lugar y siempre soy un convencido que sí se puede, desde una escuela, desde un maestro, ¿no? Desde un padre de familia, desde un estudiante, lograr el cambio. No vamos quizás a transformar algo que políticamente no se puede aún, pero por lo menos saber que cada día que salgamos de la escuela, terminemos nuestra relación con el estudiante didácticamente o pedagógicamente, nos vayamos a casa o nos vayamos a descansar con con la satisfacción de haber dado todo de nuestro ser, de haber dado toda nuestra experiencia, de haber brindado todo nuestro corazón a cada uno de nuestros estudiantes. Por eso que este pensamiento que es de la Escuela de Singapur, ojalá que podamos nosotros también tenerlo algún día en nuestras escuelas, ya sea en Perú o ya sea en Bolivia o ya sea en cualquier otro país que nos encontremos, que se encuentre, ¿no? Un estudiante. Bien, pero vamos a empezar con algo interesante. No todo tiene que ser tan preocupante, tan estresante, pero vamos a empezar con algo. A ver, ¿cómo empezamos un poquito? Porque lo de hoy en realidad va a ser más teórico, va a ser más lo fundamentado para poder entender el método. Hoy lo que vamos a hacer de la estructura de Singapur es cómo se llega, cómo se percibe, porque nosotros como maestros para poder yo digo, no aplicar, sino manejar el método de Singapur, tenemos que fundamentarnos. Entonces, yo no puedo ir a la escuela y digo, voy a aplicar esta estrategia porque es de Singapur. Singapur se basa en tres elementos claves, en tres pensadores claves que lo vamos a conocer hoy. Por eso, a ver, yo les propongo algo, a ver. Mm, Vamos a sacar una hoja, si tienen una hojita a la mano, un lápiz, un lapicero, o si tienen una regla, mejor todavía, ¿ya? ¿Están listos? A ver, por favor, ahí tienen a la mano siempre, todo maestro a la mano debe tener su lápiz, su hojita, un borrador, una reglita, porque hoy vamos a empezar simplemente con algo que después, ya a partir del próximo miércoles, va a ser actividad sobre actividad. Eso ténganlo por seguro. Hoy necesito que ustedes se puedan imbuir de algo que realmente les va a formar y les va a argumentar en algún momento para que sigan creciendo y sobre todo desarrollen de la manera más efectiva este método. A ver, ¿están listos? ¿Están listos? Materiales a la mano lista, nos dice la maestra Greta. La maestra Diana también ya está lista. A ver, ¿todos los demás están listos? ¿Quién más está listo por acá? A ver, por lo menos que acá tenemos 184 maestros, ¿ah? Y de 184 maestros ya están materiales listos. Perfecto. Marcia también nos dice que está listo. Pamela, Miriam, todo está listo. Bien. Entonces empecemos. A ver, vamos a imaginar que nosotros, yo no voy a hablar del método de Singapur ya, por si acaso. Vamos a hacer un ensayo, así como, a ver, como le decimos, conocimientos previos, que cuando yo lo relaciono directamente cuando voy con los estudiantes y nosotros decimos cuáles son los saberes previos. Los saberes previos, en realidad, cada vez que ustedes hablen de estos saberes previos, siempre relacionenlo con experiencia del estudiante. ¿Qué experiencia matemática tiene el estudiante? Me preguntaban en uno de los diplomados qué diferencia hay entre saber previo y experiencia matemática. Les decía que es lo mismo, porque el saber previo es lo que conoce el estudiante, el saber previo es
qué experiencia el estudiante tiene a la mano. Maestra Marilú también lista por ahí, Angélica, Elena, Rosa, listo, Miriam también, y vamos a empezar entonces, listo. A ver, miren acá, observen la estructura que está acá. ¿Cómo podríamos? Vamos a imaginar que esta es una torta con estas dimensiones. Hay una partecita que no está de la torta, pero solamente tenemos esta torta y nos dicen cómo podríamos repartir los 3/4 de una torta entre 4 personas. ¿Ya? A ver, ¿qué diría nuestra experiencia matemática ahora como maestros y se ponen a disposición mía como estudiantes de esta metodología? Partimos entonces, ¿no? ¿Habría alguna idea de cómo hacer esta partición entre 4 personas? Miren, fácil sería entre 3 personas porque cortamos simplemente y ya tenemos 3 partes, pero queremos dividir entre 4 personas. Y por ahí va entrando ya, hoy van a llevarse, por ejemplo, esta imagen como algo que tal vez nos permita un poco visionar hacia dónde los quiero llevar a todos, ¿ya? A ver, por ahí, vamos a precisar si algunos, por ejemplo, lo están planteando. Por ahí dice con triángulo. Ah, es una buena estrategia, maestra Marcia. Trabajar el área, nos dice nuestra maestra Jocelyn. Y ahí seguramente van a salir diversas estrategias, diversas formas, pero ahí nos hablan de un traslado. El traslado también es bueno, ¿no? Se puede tal vez hacer algún trazo, probablemente. Ajá, nuestra maestra Rosa también nos dice trazos. Vamos a ver, miren las experiencias que están manifestando. Nos dice la maestra Dinia, área del cuadrado y del rectángulo. Bueno, estaría bien. Eh, Ahora por ahí nos dice la maestra Meli que sería una porción de 20 por 25. Bueno, están aportando. Y esta lluvia de ideas, es lo que nosotros debemos recibir en cada clase. Es como lanzar cada sesión de aprendizaje, lanzamos una situación y eso es lo que buscamos en nuestros estudiantes. Por ejemplo, acá nuestra maestra Celeste nos dice dividir en 4 partes cada pedazo. Ajá, es otra buena opción. A ver, ya están dando algunas ideas. Miren, yo estoy recibiendo como 6, 7 situaciones diferentes de aporte. Por ejemplo, Jané nos dice partir cada tercio en 4 partes iguales. Ya, perfecto, perfecto, ya estamos dando más ideas. El área total dice, a ver, el área total incluyendo a la que no se ve y quitársela luego aplicar la fracción del área, también es una estrategia. Acá nuestra maestra o nuestro R Cuba, eh, claro, claro, maestra Rosa, es justamente experiencia matemática, qué es lo que le queremos. Y miren, se ha lanzado una pregunta y de pronto cuántas respuestas han salido y lo que tenemos que aprender, incluso desde esta metodología que vamos a ir aprendiéndola, es que no se descarta ningún posicionamiento del estudiante. Todo se va recibiendo y todo se va sistematizando pronto, viendo cuál o cuántos de ellos va a funcionar mejor. O sea, mejor hablamos de la pertinencia. Y cuando hablamos de la pertinencia, en esta metodología que vamos a ir aprendiendo, es buscar lo más preciso, lo más efectivo, lo más que responda justamente a lo que nos están preguntando. Por ahí vemos otra expresión, formar 4 figuras iguales hexagonales, nos dice nuestro maestro Robin. Por ahí hemos visto, por ejemplo, un dibujo, todavía nos han mandado un dibujito por ahí. Ajá, y parece que por ahí está la idea, a ver, por ahí está la idea. 3/4 a cada uno. Ahí nos dice Pilar también, 3/4 a cada uno. Se puede dividir el rectángulo mayor en 4 y el rectángulo menor en 4. También nos dice Ethel. Ajá, miren, ahí está. 30 centímetros cada uno, nos dice Talía. Y qué bueno recibir tantas apreciaciones sobre esta pregunta y que de pronto ha despertado en más de uno
quizás la idea, primero la idea, otro es la motivación, ¿ve? Hay un tema de la idea de cómo imaginar, comienza ya la toma de decisiones, la experiencia matemática que nos va diciendo, vienen los aportes, y ese aporte es que generalmente algunos de ustedes seguramente está conflictuado, ¿o no es así? ¿Alguien está conflictuado frente a la pregunta o tal vez su propia intuición ya nos está diciendo de qué manera podríamos establecer? Greta nos dice, considere el área solo de un cuadrado, a modo que con el resultado podríamos calcular el total, ya que los otros cuadrados tendrían la misma medida. Bueno, es una posición bastante interesante, estimada Greta. Acá nos dice Lucila Maribel, 3/4 de 12. ¿Ya? Robert nos dice, primero lo divido en 3 partes y luego cada parte lo divido en 4 partes. También está la idea, está la idea. Por ahí vemos todavía a Lucila que nos dice 9/12. A ver, ahora, y yo les hago una pregunta. ¿Se han dado cuenta que ha habido 3 posiciones? Había una posición que ha sido solamente literal, que solamente lo han expresado literalmente. Hay otro posicionamiento que lo están haciendo algorítmicamente, utilizando el número, la cantidad, y por ahí apareció alguien que lo estuvo estructurando gráficamente. Entonces, en la escuela, una de las cosas que funciona, miren, en matemática, en muchos de los conocimientos, lo que funciona es el uso del material, pero el material hay que saber aplicarlo, hay que saber utilizarlo, o en todo caso saber manejarlo hacia dónde queremos nosotros repercutir en el aprendizaje significativo del estudiante. En ese sentido, miren lo que podría ocurrir. Lo que van a ver no es que sea la única solución, sino quiero llevarlos a la idea a dónde vamos a llegar finalmente cuando termine el curso, el 12 de junio. Ustedes van a ser expertos en la situación de plantear, elaborar diseñar, elaborar y aplicar situaciones de este tipo. Vamos a ver. Yo me voy a olvidar de los números, miren. Solamente los números han sido una referencia. La pregunta es, los números nos han dicho que es una torta cuadrada, que le falta una porción, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, si nosotros imaginamos la torta, ¿no? Miren, lo dijeron algunos. Esto sería, por ejemplo, 10. Esto sería 10. Y esto sería 10. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Y ahí están las 12 partes. Y no he necesitado, miren, los pongo 10 solamente como para recordar. Pero ese 20 que estaba ahí lo hemos particionado. El 40 que estaba en la parte de abajo lo hemos particionado. Y de pronto, ahí ya tengo la primera idea. Ahora les lanzo a ustedes nuevamente la pregunta. ¿Cómo encontrar las partes iguales? Así, vamos a particionar en 4 partes iguales. Ahora, seguramente más de uno ya visionó y ya tiene la idea dónde estarán esas partes. A ver, ¿qué pasará? Ahora quisiera comentarios sobre la nueva estructura gráfica. A ver, ya, a ver, por ahí. Veo un gráfico interesante. Ajá, el de Thalía. Thalía ya nos ha presentado un gráfico bien interesante. Ahí está. Entonces, se van a dar cuenta que si queremos encontrar 4 partes del mismo tamaño, ya van saliendo. ¿Se dan cuenta? En la escuela, cuando vamos nosotros acrecentando, vamos empezando por situaciones que puede ser desde una medida abstracta o de pronto una medida simbólica, y que de pronto esto se va a convertir en una situación más concreta, más manipulativa y que de pronto desde ahí va a permitir que el estudiante recién desde esa manipulación, porque puede utilizar su regla, puede utilizar tal vez podríamos utilizar estos bloques lógicos,
¿Cuántos de nosotros en primaria consideramos o creemos todavía que los bloques lógicos se han quedado solamente para el nivel inicial? Yo personalmente utilizo los bloques lógicos en secundaria, en tercero, cuarto, quinto, cuando voy a una escuela o en la escuela o estoy con los estudiantes de cuarto o de quinto, les planteo situaciones con bloques lógicos. Y desde ahí, miren, vamos a ver, tenemos por ahí una respuesta. Nos dicen hacer traslados, cada uno le toca 3 cuadrados, bien Héctor, miren, a cada uno le toca 3 cuadrados, perfecto, a cada uno le toca 3 cuadrados. Están hablando de traslaciones. Y vamos a ver, miren cómo termina esto. ¿Se le esperaban ustedes? ¿Ven? Vamos a ver, tan. Ahí está. Seguramente más de uno también lo ha pensado así. Ahora me gustaría leer los comentarios. ¿Qué les pareció esta actividad en la cual podemos lograr en los niños de primaria justamente romper ese esquema, romper ciertos paradigmas, porque el niño muchas veces piensa que al partir tiene que salir solamente una figura, sea un cuadrado, sea un rectángulo, ¿no? Eh, o un triángulo por ahí. Alguien si quiso hacer con triángulos también salía, por si acaso. Pudimos hacer con triángulos. Pero aquí viene mi pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que percibieron? Inicialmente les hago la pregunta, ¿percibieron que podía haber salido así, por ejemplo? Y si fue no, ¿qué pasó? A ver, ya tenemos como 200 maestros, a ver, por lo menos unos cuantos comentarios. ¿Percibieron que así podía salir esta división, este fraccionamiento? Me gustaría leer un poquito para entrar ya al tema. Recuerden que este curso es un curso interactivo porque en la medida que vamos nosotros participando, ustedes, los demás también, yo a veces voy leyendo y los demás nos vamos nutriendo. Por ejemplo, acá nos dice Academia Euclides, dice, moví los 2 cuadrados de arriba, los puse encima de los últimos, es decir, uno en el amarillo y el otro en el verde, para que sea un rectángulo. Pero coincidía finalmente, ¿no? Robin dice, se podría agregar la pregunta en dividir en 4 partes y que permanezca la forma inicial. Ah, bueno, eso es un agregado, maestro Robin, que podría hacerlo. No hay ninguna situación. A ver, solamente veo respuestas, algunos sí y algunas situaciones de agregado. Eso está muy bien. Eh, entonces, Bruno dice que solamente lo había planteado en forma cuadrada, por ejemplo, ¿no? Y es lo que muchas veces el estudiante va a responder. Eh, nos dice, moví los 2 cuadrados, creo que así. Ya, en Academia Euclides nos dice que moví los 2 cuadrados de arriba y los puse encima de los últimos. Ajá. Es decir, uno en el amarillo y el otro en el verde para que sea un rectángulo, ¿ve? Y son formas las que vamos a ver. Daniela lo había pensado igual. Muy bien, Daniela. Y me parece genial, ¿no? Que lo había pensado de esa manera. Entonces, cerrando un poco el broche aquí, la idea de ir conociendo es que aquí estamos trabajando ya una solución de tipo gráfico. Entonces ya lo voy embuyendo a cada uno, sabiendo de que realmente el método va a terminar expresándose en situaciones de tipo gráfico, pero tiene que haber acciones de tipo concreto. Entonces, ¿en qué momento? Muchos se preguntarán en esta estructura del método, ¿en qué momento el estudiante suelta la parte del rigor disciplinario? Siempre va a estar el rigor, por si acaso. Solamente que los niños, los estudiantes, yo lo digo de manera general, el estudiante puede aprender de diversas formas. El tema está en que nosotros, los maestros, tenemos que romper ciertos paradigmas. Les voy a contar una anécdota y quizás un poco dolorosa porque repercute justamente a la razón de este método. En los años 2015 yo pertenecía a la Universidad Peruana Cayetano Heredia como coordinador de un proyecto que se llamaba, o se llama creo que hasta ahora, Aprender para Crecer, y resulta que yendo a la parte de Talara, visitaba las escuelas
y una maestra de sexto grado nos decía que había un estudiante que era Luciano. Luciano era el único estudiante de la clase que todos los problemas los resolvía dibujando. Ella planteaba los problemas, él dibujaba a la persona, dibujaba los datos y encontraba la respuesta. Ella misma nos explicaba cómo Luciano resolvía los problemas, o sea, no fallaba en los problemas. Y en este caso, Luciano era un estudiante de tipo visual, ¿no? Su inteligencia iba, por ejemplo, a que el estilo donde él aprendía era de manera gráfica. Y bueno, resulta de que Luciano todos los problemas o ejercicios o planteamientos lo hacía gráfico. El año 2016 visitamos nuevamente Talara y fuimos a la misma escuela y por curiosidad preguntamos por Luciano. Y la profesora nos dijo que ya no estaba porque Luciano había pasado el primer año de secundaria en una escuela cercana a su escuela de primaria y resulta que Luciano ya no estaba en la escuela. Vamos a ver, atención a lo que les voy a comentar. Resulta que Luciano al llegar a la escuela, él seguía resolviendo los problemas en secundaria de manera gráfica. Y había un profesor de matemática, ¿no? Entre comillas, profesor de matemática, porque el nombre no quiero a veces recordar, le decía a Luciano, hijito, tú ya no estás en primaria, así que deja de dibujar y resuelve los problemas, resuelve los ejercicios como yo te enseño. Y Luciano seguía porque el profesor lo que no entendía era que este estudiante tenía un estilo, tenía una estrategia, era su forma de resolver. Y Luciano seguía resolviendo. ¿Cómo haría? Pero él resolvía los problemas. Pero todos los ejercicios este profesor de matemática les ponía X, 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 hasta que hizo que Luciano deje la escuela. Entonces Luciano dejó de ir a la escuela, no lo pudimos ubicar y miren ustedes, ahí tenemos una situación particular que nosotros mismos, los maestros, somos responsables muchas veces, ¿ah? Porque por más que digamos, no tienen apoyo de papá, no tienen apoyo de mamá, vienen, están un poco perezosos, pero créanme, nosotros muchas veces vamos a ser cultores o forjadores de talentos o quizás de alguna manera también responsables de algún fracaso. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver, cuando nosotros vemos en el estudiante que tiene una estrategia, hay que cultivar, enseñarlo a las otras cosas, pero cultivar aquello que quizás lo potencie. Porque tal vez estamos frente a un diseñador, un futuro arquitecto, ¿no? Un futuro tal vez, yo no sé, científico, qué sé yo, pero se perdió en el anonimato. Y de eso se trata, de que la escuela se tiene que convertir en un espacio donde, como el día de hoy, los estudiantes tengan esa confianza, tengan esa apertura de poder plasmar, ¿no? Plasmar sus alternativas, sus respuestas de diversas maneras. Y que nosotros los maestros lo que tenemos que hacer es tratar de sociabilizar, tratar de sistematizar y por ahí se genera lo que nosotros muchas veces decimos, pues, los grandes conceptos a partir de la integración en el aula. Bien, entonces eso ha sido la primera parte, miren, y aquí viene pues justamente la solución de problemas, porque recuerden, en matemática, una de las cosas fundamentales, un ratito, creo que está fallándome el cargador, un ratito, por favor. Ya está, listo. Se está bajando la batería. Eh, el enfoque que tenemos nosotros en matemática, ¿cómo está reflejado? A ver, ¿bajo qué enfoque estamos trabajando en la matemática a través del Ministerio de Educación? Nosotros tenemos prácticamente, hay un enfoque definido, ¿no? ¿Cuál es el enfoque que nosotros trabajamos en matemática? Claro, resolución de problemas. Así es, como lo manifiestan ustedes, es la resolución de problemas.
Y entonces nos hacemos la pregunta si verdaderamente desde la escuela estamos enseñando a resolver problemas. Porque una cosa es que digan, resuelvan problemas, estamos resolviendo problemas, pero el gran dilema que tiene, no solamente en el Perú, es que los alumnos, los estudiantes en su mayoría, no están aprendiendo a resolver problemas. Pueden que resuelvan, pero no están aprendiendo realmente a resolver problemas. Miren las famosas pruebas censales. Las famosas pruebas censales que se toman por ejemplo, en segundo grado, en cuarto grado, sexto grado, segundo de secundaria, ¿no? ¿Qué cosa nos dice? Que el nivel de logro todavía estamos en inicio, estamos en proceso y muy poco en logrado o destacado. Entonces nos hacemos la pregunta, y es la pregunta que personalmente siempre me la voy haciendo y siempre la voy compartiendo. ¿Cómo estamos nosotros trabajando? ¿Cómo estamos trabajando? La construcción, justamente la construcción de las estrategias para que el estudiante verdaderamente resuelva un problema. Y seguramente por ahí este método que vamos a ir aprendiéndolo y que ustedes van a dominarlo, este método es una buena alternativa. ¿Y por qué razón? Porque tal vez si nosotros estamos trabajando, dice, si nosotros trabajamos, vamos a ver si puedo activar mi lápiz, ¿ya? Quiero activar mi lápiz, vamos a ver si puedo hacerlo. Vamos a ver si se puede. Ya, vamos a ver, creo que sí puedo. Ya, a ver, nuestro enfoque, el enfoque que nosotros tenemos, miren, este enfoque, si bien es cierto, ustedes lo han dicho, es un enfoque por resolución de problemas. Pero este enfoque por resolución de problemas aborda cuatro competencias, ¿no? Resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, ¿no? Y cambio. Resuelve problemas de movimiento, creo que forma, movimiento y localización, así, ¿no? Y localización, y resuelve problemas, ¿no? La estadística, ¿cómo se llama? Resuelve problemas de, a ver, último, como una pregunta, resuelve problemas de gestión de datos y probabilidades. Entonces, la pregunta es, en cada una de estas competencias, se tiene que resolver problemas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estamos haciendo para resolver problemas aquí? ¿Cómo estamos haciendo para resolver aquí? Quizás aquí es interesante porque hay gráficos, aquí porque hay información. Muchas veces, ¿cómo planteamos la resolución de problemas? Entonces, acá hay un tema, ¿por qué razón? Porque si bien es cierto, este enfoque es por resolución de problemas, ¿cuántos de nosotros, los maestros, estamos utilizando este método general que justamente es el método general que está imbuido el método de Singapur? ¿Cuántos de nosotros conocemos este método? Que este es uno de los métodos que prácticamente nos lleva a la aplicación posterior de otras estrategias o de otras aplicaciones técnicas. ¿De qué se trata este método heurístico? Porque si nosotros como maestros realmente sabemos hacia dónde apunta el método heurístico, no estamos hablando todavía del método de Singapur, les aseguro que vamos a hacer que realmente nuestra práctica docente cambie. Y algunos dirán, pero ¿por qué va a cambiar mi práctica docente si las estoy haciendo bien? No es que la estás haciendo mal, sino que las vas a mejorar. ¿Qué significa el método heurístico? Que durante la clase, durante el trabajo pedagógico, el estudiante tiene que hacer esto. Todo el trabajo de clase es esto. Exploración y descubrimiento. ¿Ve? Entonces, la pregunta que se las hago a ustedes, si nosotros llevamos a un estudiante a que vaya explorando
descubriendo, explorando, descubriendo, habrá espacio para que nosotros los profesores sigamos metidos en el medio de la pizarra. ¿Ve? Yo no les estoy hablando, eh, no les estoy hablando a ustedes todavía del método de Singapur. El método de Singapur va a entrar a colaborar. A ver, ¿se congeló la pantalla? ¿Me dicen, por favor? ¿No ven que estoy escribiendo? A ver, por favor. Siempre, ahí dice que sí, sí se ve muy bien, me dice Greta. De repente es el tema de la internet por ahí. No se observa, dice, ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué no se ve? A ver, ay, ¿qué es lo que no se ve? ¿Algo pasó? Todo está bien, nos dice Karina. Carla también se dice que sí se observa. Puede ser un tema de internet. Vamos a esperar un poquito. Sí, sí, ahí está la imagen que nos mandó Greta. Sí se aprecia, ¿ya? Entonces, a ver, miren su internet, por favor. Ya, entonces, bien, vuelvo acá. Antes de cualquier método, la matemática que hoy debemos nosotros practicar con nuestros estudiantes desde la práctica docente está aquí. Esto. Yo le digo a ustedes, hay que revisar. Algunos dirán, ¿no? Que aquí está, por ejemplo, George Polia. Pueden revisar a Polia. Pueden revisar qué dice Miguel de Guzmán, por ejemplo, ¿no? O qué dice de repente Bangiel, ¿no? Que es una buena propuesta, es una buena propuesta para trabajar para trabajar la competencia de geometría, por ejemplo. Y podríamos ver más personas. El método de Singapur, en realidad, el método de Singapur está acá. El método de Singapur que vamos a conocer está dentro. Entonces, entender desde aquí de que vamos a llegar a conocer este método, pero para seguir haciendo esto, para seguir logrando que el estudiante vaya explorando, vaya descubriendo. ¿Por qué razón? Porque en la medida como todo ser humano, el estudiante logra, por ejemplo, descubrir, ¿qué va a pasar cuando el estudiante logra descubrir? Va a pasar algo interesante, ¿no? Por acá lo voy a poner, a ver si me alcanza. Ahí está. Uy, no me pasó. Miren, el estudiante llega a descubrir qué va a hacer. ¿Va a poder qué? Va a poder resolver, ¿no? Y si va a poder resolver, va a poder comunicar. Y no solamente resolver y comunicar, va a poder incluso llegar a demostrar lo que nosotros le llamamos argumento. Y aquí hay una pregunta, especialmente si hay maestras de inicial, me decían alguna vez si los niños en inicial hacen demostraciones. Por supuesto que hacen demostraciones. Hacen las demostraciones de tipo concreto. Entonces, desde esa mirada, hablamos particularmente de esta fundamentación. Eh, yo me preguntaba justamente en estos días cómo hacer esta parte para que ustedes, los maestros que hoy nos acompañan, tengan listo esto como esencia, saber de que mi práctica docente tiene que ir rompiendo ciertos paradigmas, porque nosotros cada uno tenemos paradigmas y nuestro paradigma muchas veces hace que podamos estar en una zona de confort y creer que la forma o el método como yo enseño o hago mi clase es el más efectivo. Y puede ser efectivo, nadie está dudando de eso, pero podemos mejorarlo. Y entonces vengo yo insistiendo hace más o menos como 12 años en este trabajo, de trabajar desde que, incluso antes del diseño curricular, cómo es lograr que el estudiante haga este trabajo en clase. Explorar, descubrir, para resolver, para comunicar y demostrar. Pero la base del método heurístico es eso. Explora, descubre, explora, descubre. ¿Nosotros qué somos? Guías, somos acompañantes, somos monitores. Entonces, por eso es que tenemos que preparar esta condición para llegar a este método que lo voy a dar a conocer. Entonces, cuando hablamos de la resolución de problemas, recuerden esto, tiene que haber actitud. ¿Cómo formamos la actitud? ¿Cómo desarrollamos las habilidades?
todo lo que envuelve la resolución de problemas matemáticos. Y aquí viene algo fundamental porque de pronto, si nosotros como maestros no logramos establecer esta relación, estos contactos y estas situaciones de nuevos paradigmas para nuestros estudiantes, entonces el método que vamos aproximando no va a ayudar, no va a ayudar. Porque solamente ustedes, si alguno ha tenido la experiencia de aprender el método de Singapur, si lo ha visto, seguramente han ido de frente a la estructura, pero no han ido al fundamento. Y lo que se requiere para manejar el método es conocer el fundamento, ¿no? Saber que partimos de dónde, ¿no? Este elemento, tener la actitud, desarrollar habilidades, desarrollar conceptos, activar los procesos de los estudiantes y sobre todo, la parte clave, el filtro, que es lo que realmente el estudiante ha logrado aprender. Estos 5 elementos en este pentágono que yo les presento es tomar en cuenta cualquier acción para que realmente el estudiante en el proceso del aprendizaje de la matemática ya esté preparado, ya esté preparado. Miren, voy a hacerlo uno por uno, miren, acá. Acá, por ejemplo, miren, acá vamos a verlo cada uno. A ver, ahí está. En las actitudes, ¿qué tenemos que lograr? A ver, acá se nos fue. ¿Cómo lograr al estudiante, por ejemplo, que tenga convicción? Convicción. Que sea capaz en cada acción de la clase, aportar, ser parte de, sentirse dentro del grupo, dentro de la clase. Ver que el estudiante siempre tenga interés. ¿Y cómo vamos a obtener ese interés? Cuando le planteemos situaciones motivadoras. Generalmente, cuando nosotros le planteamos situaciones problemáticas, mire, si tú le planteas, porque esto va a ser parte del método, si nosotros le planteamos situaciones problemáticas, generalmente al inicio de la sesión, ¿qué tiene que contener la situación problemática? ¿Qué tiene que contener la situación problemática? 5 aspectos fundamentales. Tratar de contextualizar algo que sea cercano al estudiante, porque si yo voy a aplicar el método tiene que cumplir con estas condiciones. El método solamente va a ser una herramienta para facilitar el aprendizaje. Pero si tenemos esto a la mano, no solamente ya va a facilitar el aprendizaje, sino va a fortalecer el aprendizaje del estudiante. Otra situación, tiene que ser motivadora. Tiene que ser del interés del estudiante, algo que al estudiante le llame la atención. Lo tiene que confluctuar. Y finalmente lo tiene que retar, lo que pasó el día de hoy. Miren, yo les hablé de una torta, todos conocen una torta, les motivó la torta, seguramente les motivó la pregunta y les generó un interés. Muchos se confluctuaron, pero muchos se retaron, por eso es que dieron sus alternativas y sus respuestas. Y en realidad lo que les presenté al inicio es una situación problemática de tipo gráfico o de tipo directo. ¿Ven? Otras tienen, por ejemplo, situaciones que hablo de la escuela, del lugar, del espacio. ¿No? A ver, maestro Edward levantó la mano, quiere creo dar una opinión, tiene el micrófono abierto. Vamos a ver cómo estamos con el micrófono. A ver, voy a verificar. Eh, Creo que sí puede. Hola, ya, ahora sí. Ya, Maestro, perfecto. ¿cómo está? Buenas noches. Maestro ¿Qué Edwin, tal, maestro Edward? buenas Cuéntenos. noches. Sí, primero agradecerle por este evento tan magnífico, ¿no? Creo que esto es lo que requerimos los docentes de matemática. Estamos en una situación muy crítica, ¿no? Y todas las evaluaciones estandarizadas y todos los indicadores dan eso, ¿no? Que nuestro país, el área de matemáticas, digamos, el que más ha retrocedido, más aún con la pandemia. Yo estoy plenamente de acuerdo con usted, maestro, cuando dice que debemos plantear desde situaciones motivadoras, de interés del estudiante, retarlo.
Me parece, maestro, que esto se podría complementar también, que esto debe ser desde su contexto, su cultura, ¿no? Desde su vivencia diaria. ¿No le parece, maestro? Esa era mi Claro, ahí está. participación. Gracias. Así es, maestro Herbert. Miren, ahí está, justamente cuando hablamos de la contextualización es porque debemos partir de situaciones de su entorno, de lo que ellos viven, de lo que ellos están pendientes o están siempre a la mano. Eh, si la escuela está junto a un puerto, entonces tocar cosas pues que tenga que ver con el puerto. Si de repente la escuela está junto a un mercado, sabemos que muchos de los estudiantes son los hijos o parientes de las personas que venden en el mercado, ¿no? Tal vez, por ejemplo, tenemos un lugar donde los papás trabajan en la minería, en alguna zona de la sierra, tal vez, trabajar zonas de ahí, o podríamos tomar también las situaciones agrícolas, las situaciones de los animales. Eh, Hace unos años, por ejemplo, estaba yo en Caure, que es más o menos 4.500 metros sobre el nivel del mar, la frontera entre Cerro de Pasco y me parece que es, eh, a ver cómo se llama este sitio, la frontera de Lima. Pero bueno, la cosa es que ahí el colegio tenía carneros, que era propiedad del colegio. Y todas las clases de matemática, de arte, de comunicación, de ciencia, eran en función en un momento de los carneros. Ellos sabían cuántos carneros eran machos, cuántos eran hembras, cuántos eran bebés, e incluso hablaban, por ejemplo, del peso de ellos porque tenían unas balanzas y hacían problemas de matemática con ese contexto. Y la pregunta es, ¿acaso no hay una motivación intrínseca de los estudiantes? Y no solamente intrínseca, porque hay extrínseca desde el momento de que el profesor los evalúa y tienen buenas calificaciones. Y lo que dice nuestro maestro es muy cierto, ¿no? Los contextos pueden darse de diferentes situaciones, pero lo más fundamental es que el estudiante, ¿no? Cuando decía, desde el interés, el estudiante tiene que aprender a apreciar el curso. Apreciar el curso es querer aprender, él quiere aprender. ¿Y cómo le generamos esa situación como actitud al estudiante de quiere mi curso, quiere a su profesor? ¿A cuántos les ha tocado, por ejemplo, que cuando estamos llegando a la escuela, ya hay un grupo, hay una comitiva que nos está esperando en la puerta del salón o en la puerta del colegio incluso, y nos llevan como santos patrones, ¿no? Nos van llevando ahí como procesión, nos llevan, y resulta que cuando termina la clase de matemática, no quieren que nos vayamos. ¿A cuántos les ha tocado? ¿Y a cuánto de repente nos puede haber tocado? Que llegamos a la puerta del colegio, no hay nadie. Llegamos a la puerta del salón, no hay nadie. Y los estudiantes faltan 10 minutos para terminar la clase, ya te están preguntando a qué hora termina el curso. Entonces, ahí no hay pues la apreciación. Entonces, cuando nosotros vamos imbuyendo al estudiante el tema de dar todo de nosotros desde la parte didáctica para formar en ellos, ¿no? Ese querer al curso. La confianza, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ser profesores de línea horizontal. ¿Por qué hasta ahora, especialmente en secundaria, si tenemos algunos maestros de secundaria en nuestra sala, por qué nos están mirando los estudiantes desde abajo? ¿Por qué los estudiantes nos miran con miedo? ¿Por qué dicen que matemática es el curso más difícil? ¿Por qué razón? Cuando matemática debe ser uno de los cursos más agradables. Si trabajamos desde los contextos, deberíamos tomar en cuenta que debe ser un curso muy interesante. Y sobre todo, lograr que los estudiantes hagan esto. Así tengan algunas situaciones que no les salga bien, alentarlos para que ellos sean perseverantes y puedan lograr pues los propósitos de los aprendizajes. Por eso que hoy se habla mucho de retroalimentación. La retroalimentación justamente ayuda a la confianza, ayuda a la perseverancia. La retroalimentación permite que el estudiante quiera el curso, le genere interés por el curso, y eso es parte de las actitudes. Entonces, si no logramos que estos estudiantes, que nuestros estudiantes tengan esta característica, pregunta, así venga no solamente el método de Singapur, puede venir el método de cualquier otro país que sea muy exitoso, o podríamos utilizar
el formato del método que utilizan incluso en Finlandia, pero si no tenemos las actitudes formadas, no va a servir el método. Quiero que por ese lado ustedes también sean unos convencidos de esta parte. Por aquí estaba leyendo algo, me decían, ya, nuestra maestra Dina nos decía situaciones de acuerdo a su realidad y que sean vivenciales. Ya está. Susana nos dice, define, prepara, prueba, reflexiona. A ver, no sé a qué se refería, pero debe estar aquí. El otro elemento clave en la resolución de problemas está en desarrollar. Hay que desarrollar cálculo, que el estudiante, por ejemplo, maneje las operaciones básicas. Pero las operaciones básicas no se aprenden a la paporreta. A veces hay escuelas y hay maestros que me tocó visitar que habían mandado a hacer en una gigantografía la tabla de multiplicar del 0 al 9 y que los estudiantes todos los días tenían que mirar, pero esa era memoria. La pregunta es, ¿la memoria es buena? En algún momento es buena, pero no es determinante para ciertas situaciones en las cuales tiene que utilizar la lógica. El manejo algebraico, que tiene que ver con una situación de plantear situaciones, por ejemplo, ¿no? Cuando le decimos a los niños, si el kilo de naranja, por ejemplo, ¿no? El kilo de naranja, vamos a poner acá, voy a ponerlo, el kilo de naranja cuesta 5 soles, el kilo de manzana cuesta 4 soles. ¿Qué va a pasar cuando compres 3 kilos de naranja y compres, por ejemplo, 5 kilos de manzana? El estudiante tiene que estar preparado para trabajar una estructura de variables desde el nivel de primaria. Desde primaria tenemos que enseñar el valor de la situación algebraica. ¿Pero qué estamos haciendo? Le estamos enseñando esto al estudiante, ¿ves? ¿Cuánto es si x más 7 es igual a 12? ¿Cuánto vale x? ¿No? ¿Por qué no decimos, no? La edad, por ejemplo, la edad, si quieren con X, ya, la edad de Zenón aumentado en 7 años da 12. ¿Qué edad tiene Zenón? Miren, ahí estamos trabajando el manejo algebraico. Pero nos hemos acostumbrado, ¿por qué? Porque hay libros que dicen así, ¿no? La visualización espacial, que tiene que ver con toda la parte geométrica. Por ejemplo, voy a hacer un ensayo con ustedes. Si tuviéramos que nosotros trabajar con los estudiantes una visualización especial, ¿qué es para nosotros? Y desde la escuela, ¿qué le decimos a los estudiantes, por ejemplo, el concepto de un triángulo equilátero? Vamos a ver, ¿cómo vamos? Miren, miren cómo estamos empezando esto, porque lo que quiero es que ustedes se vayan fortalecidos. Quiero que se vayan fortalecidos cuando termine la sexta sesión, pero esto para mí es clave. Yo les hago esta pregunta. ¿Qué concepto tenemos y qué enseñamos como triángulo equilátero en el caso de los estudiantes? A ver, algunas respuestas. A ver, concepto de triángulo equilátero. Visualización espacial, perdón. A ver, a ver, por ejemplo, nos dicen, es una figura cerrada que tiene 3 lados iguales. ¿Ya? Vamos a ver. Miren este ensayo, ¿ah? Miren este ensayo que vamos a hacer. Más respuestas. Concepto de un triángulo equilátero. Que sus lados son del mismo tamaño y los ángulos, a ver, y los ángulos de la misma medida, ¿ya? Unión, a ver, unión de 3 segmentos no lineales. Excelente, van colocando sus conceptos, lados iguales, triángulo de 3 lados de igual medida, igual medida de sus ángulos. Figura plana, ¿ya? Pero la figura plana puede ser también un rectángulo, ¿no? Pero vamos, la idea es esa. Triángulo de 3 lados iguales. Rosa también nos ha dado su respuesta. Ahí vemos, por ejemplo, Juana nos dice ángulos iguales y lados iguales. 3 lados iguales y todos los ángulos de 60 grados. Miren, ustedes como maestros están dando esos conceptos. Equilátero y equiángulo regular, ¿ya? Miren cuántos conceptos están saliendo. ¿Qué son? Que son sus 3 ángulos, dice, miden 60 grados. Ya, creo que dice que iba a poner que son algo y faltó. Elena nos dice, un triángulo es aquella figura geométrica cuyos 3 lados tienen la misma medida. Triángulo equilátero regular. Es una figura geométrica que tiene 3 lados de igual medida. ¿Ya? Y miren,
Vamos llegando a una buena conclusión. Figura plana cerrada de 3 lados iguales, por lo tanto, ángulos de 60 grados. Víctor dice, primero deben saber qué es un triángulo. Maestro Víctor, estamos asumiendo que ya sabemos lo que es un triángulo. Por eso es que vamos al concepto directamente. ¿Ya? Ya se asume que saben lo que es un triángulo, ya saben cuáles son sus elementos, y aquí viene porque recuerden que después de haber conceptualizado el triángulo con sus elementos, con sus propiedades, ya después se viene la clasificación de triángulos. Y eso es lo que estamos hablando. ¿Ya? Eso es lo que estamos hablando. Y finalmente, miren, vamos a sistematizar. Matemáticamente, de acuerdo al rigor disciplinario, y tengan mucho cuidado acá, no existen lados iguales, no existen ángulos iguales. Miren, es como que ustedes tienen, por ejemplo, en su casa de repente 6 sillas para donde está su comedor, y a ver, traten de colocar una silla en el mismo lugar que la otra, y no puede ocupar el mismo espacio, no puede ocupar el mismo lugar en el mismo tiempo. Entonces, desde la concepción matemática, por eso se llama hablar de la visualización especial, no solamente es mirar a la figura, sino conceptualizarlo desde la parte del rigor disciplinario. Entonces, el triángulo equilátero, como en el cuadrado, no se dice o no se expresa como lados iguales y ángulos iguales, sino, como lo he visto en varios conceptos que lo han dado muy bien, que dice lados de igual medida, ángulos de igual medida. Ese vendría a ser el verdadero concepto que tiene para poder trabajar este desarrollo de habilidades de un estudiante. Imagínense el estudiante cuando ya tenga esta conceptualización, cómo va a manejar cuando trabajemos los polígonos, ¿no? Dice, ¿por qué se llama hexágono regular? El estudiante te va a decir, porque sus 6 lados tienen igual medida, sus 6 ángulos tienen igual medida, equivalente a 120 grados. Por ejemplo, interesante. Ya, ahora, Iván nos dice, y si el niño dibuja un triángulo sobre una pelota, la pregunta es, interesante lo que nos dice el maestro Iván. Si él dibuja un triángulo sobre una pelota, la pregunta es, la pelota está refiriendo un espacio plano? Ahí viene la pregunta que le hago al maestro Iván. ¿La pelota es un espacio plano o es ovalado? Y recordar que las figuras geométricas se establecen sobre estructuras planas. Entonces no podríamos hablar de un triángulo, maestro Iván. ¿De acuerdo? Pero muy buena su pregunta, muy buena la pregunta, porque hay que llevarlo al concepto, ¿no? También lados congruentes, ángulos congruentes, como dice nuestro maestro Robert. Ya, a ver. Lado de igual medida o lado de igual longitud, los dos tienen la misma situación, maestro Víctor, es decir, lado de igual medida o lado de igual longitud, ¿no? Concernimos en lo mismo, estamos muy bien. A ver, maestro Gonza nos dice, no entendí muy bien la diferencia entre lados iguales y lados de igual medida. Muy bien. A ver, yo les hago una pregunta acá. Voy a poner un ejemplo más bien. Vamos a poner acá. Voy a ponerlo por aquí, chiquito. A ver, vamos a ponerlo acá. Por ejemplo, yo voy a poner acá, miren, voy a poner acá el 5, igual, y acá voy a poner 5. Y la pregunta es acá, ¿son iguales? Ahí. En esa pregunta, ¿son iguales? Ahí me dicen que no. A ver, ¿son iguales o no son iguales? Ya, vamos, mire, pero vamos a la pregunta directa. La pregunta es, ¿son iguales? Es una buena pregunta, mire, porque esto ustedes lo pueden experimentar con sus estudiantes. ¿Ya? Solamente la pregunta fue así. Y sin embargo, por ejemplo, la respuesta sería, llamamos semejantes si fuesen figuras. Y miren lo que nos dice el maestro Jonathan, dice, no ocupan el mismo espacio. La pregunta, los números, y acá viene una pregunta, gracias maestro Jonathan por decirlo,
Los números ocupan espacio, ocupan un espacio, los números ocupan un espacio, por ejemplo, y aquí viene la respuesta final, ¿ah? ¿Los números ocupan un espacio? No, porque los números son abstractos. Son abstractos. Por lo tanto, aquí la respuesta tendría que ser sí. ¿O alguien ha visto caminando por la calle un 5 chiquito tomado de la mano de un 5 gigante? ¿Lo hemos visto? No. Pero sin embargo, un triángulo sí existe. Y la pregunta es, ¿cómo existe el triángulo? Tiene un espacio, tiene un lugar. Entonces, al tener, por ejemplo, dos lados, por ejemplo, cuando ustedes hablan de la silla, ¿no? La silla, por ejemplo, las sillas son semejantes o son congruentes. Esas sillas que tenemos, por ejemplo, en nuestro comedor. Las medidas de las sillas son semejantes o son congruentes. Y ahí viene la otra respuesta, ¿no? Y se van a dar cuenta que son congruentes porque tienen las mismas medidas, todas tienen las mismas medidas. Las patitas tienen la misma altura, ¿no? Pueden pasar de por ahí 1 milímetro quizás por una cuestión, pero decimos que son congruentes. Pero las sillas lo que tienen es igual forma, igual dimensión, ¿no? Claro, podríamos decir son idénticos, ¿no? Pero no podríamos decir que tienen, por ejemplo, el lado, por ejemplo, del triángulo que estoy planteando, los lados no son iguales. O sea, por el rigor disciplinario, no existen dos lados iguales, no existen dos ángulos iguales. Entonces, lo que les estoy manifestando es planteamiento de rigor disciplinario. A ver, acá nos dicen, ¿qué situación problemática se puede plantear para trabajar el siguiente desempeño? Simplifica expresiones algebraicas, ya está, y soluciona sistemas de ecuaciones. Bueno, ahí le estaba planteando, por ejemplo, en el caso de las expresiones algebraicas, trabajen pues con situaciones de manzanas, naranjas, para ver términos semejantes, ¿no? En la parte de sistema de ecuaciones, ahí ya que este es un pedido especial de la maestra Mirna, ahí podríamos trabajar en el sistema de ecuaciones, por ejemplo, hablar por decir, de dos personas, o podríamos hablar también de las naranjas y la manzana, ¿no? Entre naranjas y manzanas hay tantos, las naranjas cuestan tanto y la manzana cuesta tanto, ahí tiene otra situación para plantear. Y lo mismo puede ser para las inecuaciones, pero diciendo ya que el grupo de manzanas y naranjas es menor que tal cantidad. Igual utilizando la misma situación de las ecuaciones, solamente le pone menor y ya tiene la forma de poder establecer una situación para plantear su clase. ¿De acuerdo, maestra Birna? Muy bien, vamos a ver. Vamos a seguir en esta parte. No nos salimos del tema para nada. Ahora entramos a esta parte, ¿ya? Eh, el otro tema, análisis de datos. El análisis de datos, ¿dónde está? Justamente está en la parte estadística. En la parte estadística, ¿para qué sirve? O sea, el estudiante no debe aprender solamente a hacer un gráfico de barras. O sea, no se desarrolla la estadística para que haga barritas, para que haga tablitas, sino se hace las tablas de frecuencia para que el estudiante analice y luego interprete. Porque si no hay análisis y no hay interpretación, no hay habilidad, pues. ¿Cómo puedo hablar del trabajo de recojo de una información si el estudiante no analiza y no interpreta? Y es más, cuando el estudiante ya está en quinto o sexto grado, no solamente analiza, no solamente interpreta, sino que tienen que enseñarle a dar conclusiones. De eso se trata la habilidad. De eso se trata la habilidad, ¿no? Y finalmente el tema de la medición, ¿no? El saber medir, el tener que usar herramientas matemáticas. Y ahora la otra parte que tenemos es qué es lo que debe conocer. Y es lo que hacemos en la escuela. Enseñamos cálculo, en la parte del concepto numérico que tiene que ver con el tema de cantidad, el tema algebraico que tiene que ver con el tema de regularidad, equivalencia y cambio, el tema geométrico que tiene que ver, ¿no?, con
forma, movimiento y localización, estadístico y probabilístico, ya tenemos también la competencia, y analítico porque de alguna manera ahí viene especialmente en la secundaria o en la primaria cuando se trabajan, por ejemplo, estas líneas como las primeras funciones, ¿no? Ahí sirve mucho que el estudiante trabaje esta parte de concepto. Entonces, yo lo que les estoy manifestando es aquello que debe estar en nuestra maleta de herramientas para saber qué es lo que vamos a desarrollar en los estudiantes. El otro elemento importante, miren, es el proceso. Cuando hablamos de los procesos, ahí hay que tener cuidado porque los procesos tienen que ir de la mano con los aprendizajes. Para eso, por ejemplo, hay herramientas, hay instrumentos. Un instrumento, por ejemplo, de poder medir los procesos, si bien es cierto, son las prácticas calificadas, pero otro instrumento están las listas de cotejos, están las escalas de rango, están las rúbricas, pero que sin embargo, todo eso, ¿qué va a medir? El nivel, por ejemplo, el nivel de razonamiento que tiene un estudiante. ¿Qué va a medir? Cómo a través de las situaciones que se plantean en los diversos problemas, cómo vamos conectando la matemática, cómo se conecta con la utilidad, su valoración y su aplicación en la vida diaria. Hay habilidades de pensamiento y eso, por ejemplo, es muy particular o muy singular porque cada estudiante, de acuerdo a sus características, va a desarrollar ese pensamiento. Que el estudiante aprenda, por ejemplo, algún método de investigación. No estamos hablando de un nivel universitario, sino que el estudiante sea capaz de indagar, sea capaz de traer información. Cuando le planteamos, sea capaz el estudiante de poder confrontar, incluso frente a sus compañeros, alguna situación que se le ha encargado y que pueda resaltarlo. Y por acá viene lo que es la aplicación a través de los modelos, de las propiedades, los conceptos, ¿no? Las fórmulas y finalmente el modelamiento, ¿no? ¿Cómo puedo representar el conocimiento a través de estructuras, por ejemplo, que puede ser material o simplemente mostrarlo a través de la tecnología también, ¿no? Tenemos el caso del GeoGebra, que lo pueden trabajar desde la primaria, una herramienta para poder hacer modelamientos permanentes. Bien, eso es lo que de alguna manera era necesario poder aperturar en esta primera fase para poder entender cómo el método de Singapur se va a acoplar. O sea, maestro que no maneje esta parte, método que venga, no va a ser muy consistente, ¿no? Porque tenemos que saber hacia dónde apuntamos. Y finalmente, el elemento clave que es la metacognición. ¿Cuántos de nosotros al finalizar una sesión de clase establecemos ese filtro? El filtro, por ejemplo, de saber cómo el estudiante ha cuajado el aprendizaje, cómo el estudiante es consciente de lo que ha aprendido, cómo el estudiante reconoce aquello que le ha costado aprender y cómo reconoce aquello que hoy tal vez ya desarrolla. Eso se llama pues la metacognición. Entonces, desde esa mirada, es fundamental que siempre nosotros los maestros, todas nuestras clases tengamos ese filtro, el saber que aprendieron, por ejemplo, en un conocimiento, vamos a suponer, de la adición de las fracciones, ¿no? O qué aprendieron sobre las propiedades, ¿no? De la multiplicación. Y de pronto, desde ahí, ese filtro nos permite a nosotros como maestros poder establecer una pauta y cuando vayamos a la siguiente sesión, aprovechar mucho de esta parte del filtro metacognitivo para poder llevar a cabo ya el otro conocimiento. Entonces, a esto queríamos llegar finalmente a estas teorías en las que se sustenta el método de Singapur. Ya entramos, ya estamos entrando. Hasta ahí, por ejemplo, quisiera en todo caso, si ustedes están claros, si está comprendiendo esta primera parte, cómo lo van apreciando, cómo lo van percibiendo antes de entrar a esta estructura elemental de lo que es el método de Singapur. ¿Cómo han percibido la primera pauta, sobre todo, ¿no? Esta primera pauta fundamental, si algunos lo tenían claro, felicitaciones, y si alguno de ustedes tal vez no lo estaba estableciendo de esa manera, entonces ya tenemos una primera mirada para poder prepararnos, ¿no? Hacia
la construcción de lo que va a ser el método de Singapur. A ver, ¿alguna apreciación ahí, maestros? ¿Cómo han percibido esta primera parte? Para entrar ya a la estructura justamente del método. Está claro. Gracias, maestro Gonzalo. El maestro Gonzalo dice que está claro, lo entiende. ¿Alguna apreciación? Y si hay alguna duda, también díganlo, por favor, porque la idea es que todos nos vayamos después de la sesión con cosas bastante precisadas, ¿no? Ya está. Bueno, a ver, nuestra maestra Greta está muy contenta, dice, ¿no? Ella, si bien es cierto, nuestra maestra Greta creo que es estudiante y está en esa preparación, ¿no? Como una futura gran maestra. Se entiende, ¿no? Dice, está bien, vamos entonces, ahora sí, avanzar. Miren, estos son los propulsores del método de Singapur. Gracias a Brumener, a Dienes y a Skene, prácticamente es la teoría cognitiva que construye y que se basó Singapur desde la estructura educativa para poder plantear su método. Entonces, si alguno en la universidad, en el pedagógico lo vimos, hoy lo vamos solamente a resaltar. Vamos a resaltar cuál ha sido esa bondad de cada uno en este proceso para la construcción del método. O sea, mejor dicho, si hablamos del método, porque todavía el método lo vamos a ver desde la actividad recreativa la otra semana, hoy lo vamos a ver desde la actividad del concepto o la actividad que fundamenta el método aquí. Entonces acá nos dicen claramente, ¿ve? Brunner, Dienes y Skene, por ejemplo, ellos son los que prácticamente basan la estructura del método. Entonces, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es esto. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, entendemos claramente en la escuela que el conocimiento del estudiante siempre va a ser un proceso? Siempre va a ser un proceso. O sea, no hay una situación que podamos dar por terminado. Si bien es cierto hoy, la escuela nos dice, ¿no? Hay que ponerle AD, hay que ponerle AD si es destacado, hay que ponerle A si ha logrado, hay que ponerle B si está en proceso y hay que ponerle C si está en inicio. Entonces, para nosotros, los maestros que estamos en esta propuesta de trabajar una matemática creativa, recreativa, productiva y sobre todo significativa, tenemos que buscar siempre esto con los estudiantes. Algunos dirán, pero mi estudiante está aquí, debo lograr que esté aquí. Mi estudiante está aquí, debo lograr que vaya allá. Debo lograr, ¿cómo? A partir de lo que se llama esto, retroalimentación. Este es el papel fundamental. Entonces, el método de Singapur ayuda mucho. ¿Por qué? Porque podemos nosotros plantear a través de ese método muchas formas posibles para que el estudiante, sobre todo, genere una reflexión sobre su aprendizaje y pueda tener mejoras. Entonces, algunos se estarán preguntando, profesor Edwin, pero mi alumno se va a quedar en B, el otro se va a quedar en C. Entonces, ¿de quién depende que el estudiante logre un escalón? De nosotros. ¿Por qué razón? Explico. A ver, explico. Cuando hablamos de un proceso, es porque nosotros establecemos capacidades. Un ratito voy a tomar una agüita. Bien, ya estamos por acá. Cuando decía, nosotros planteamos capacidades. Miren, esto va a ser clave, estimado maestro, esto va a ser fundamental porque si nosotros establecemos capacidades es porque creemos que el estudiante es capaz.
el estudiante es capaz. Si nosotros planteamos capacidades, por ejemplo, en las competencias, es porque estamos creyendo en esto y que nosotros vamos a desarrollar esto, vamos a desarrollar esa capacidad. No vamos a poner una capacidad en que nosotros vamos a intuir o vamos a visionar que el estudiante no lo valora. Entonces, Brunner, por ejemplo, cuando él dice, el desarrollo cognitivo es un proceso tanto fuera como dentro, ¿no? Hacia afuera, quiere decir que el proceso del conocimiento primero tiene que ser así, intrínseco, quiere decir, tiene que primero calar en el estudiante, para que luego el estudiante pueda exteriorizar con sus resultados. ¿Ve? Una vez que entre el estudiante lo va a dar a conocer, va a demostrar a través de su participación, su evaluación. Entonces, lo más importante, de acuerdo a Brunner, es que realmente hay que ir respetando las características primero del estudiante. Primero puede ser en su edad, otro es en su pensamiento, otro puede ser en la característica propia del estudiante. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a lograr de que el proceso de aprendizaje tiene que ser la acción directa del docente en el sentido de lograr aquello que nosotros como maestros le llamamos propósito, ¿verdad? Nosotros planteamos propósito. Y ese propósito siempre está en función de la competencia, de la capacidad, del desempeño como evidencia. Y las evidencias, recuerden, pueden ser tangibles, pueden ser intangibles. Tan tangibles están, pues, de repente en la práctica, de repente en una ficha, y las intangibles puede ser cuando el estudiante nos expone, el estudiante argumenta. Todo eso es parte de una evaluación. Por eso es que en Brunner se basa muchas cosas, por ejemplo, como dice acá, hoy en día, dice, la idea de conocer o aprender algo consiste en un proceso. Otra vez, porque Brunner, en el método Singapur, justamente el método es un método de proceso. Por eso es que en Brunner se basa Singapur, porque si nosotros entendemos como docentes que el aprendizaje del estudiante en toda su etapa es un proceso, vamos a ir bien. Pero si nosotros vamos cerrando, ¿no? No sabe, no avanza, no se expresa, no colabora, no participa, el papá, la mamá no ayuda, entonces nos estamos cerrando a la idea de que realmente no vamos a avanzar con este método. O justamente el método va a ayudar a estas características a estos estudiantes. Por eso es que se hace tan famoso. En Singapur, si ustedes pueden mirar las estadísticas, los datos, en Singapur no hay estudiantes desaprobados. Para que vean, no hay estudiantes desaprobados. Mínimamente los estudiantes están en proceso, por eso se llama proceso. Pero no hay estudiantes que están en inicio, porque sería un error docente en Singapur que el estudiante esté en inicio. Para Singapur el estudiante está en proceso, está en logrado y está en destacado. Pero nosotros en América, o en Sudamérica especialmente, tenemos esa condición de ponerle en inicio. ¿Y saben qué está pasando? Nos estamos haciendo un harakiri, porque si estamos planteando una capacidad y no logramos desarrollar la capacidad en el estudiante, ¿para qué hemos planteado la capacidad? ¿Para qué la hemos planteado? Si estamos fracasando frente al proceso. Entonces, aquí viene, dice, la parte que generalmente en el tema del conocimiento, ¿no? Ese proceso tiene que determinar en un conocimiento, especialmente un conocimiento que nosotros como maestros tenemos que asegurar. Por eso dice, acabamos teniendo un conocimiento del elemento en cuestión que puede parecer lógico y común. O sea, quiere decir que el estudiante tiene que aprenderlo desde su perspectiva, desde esa característica, desde ese proceso que nosotros vamos desarrollando. Por eso que Brunner, por ejemplo, en cada una de sus propuestas, miren, en cada una de sus propuestas, lo que él afirma, ¿ve? Él afirma esto, ¿ve? Que el individuo, dice,
tiene que ser parte de ese proceso del conocimiento. Entonces, estamos hablando que en nuestra acción pedagógica docente, nosotros tenemos que lograr que todo estudiante sea parte de ese proceso, sin excepción. Este método que se propone desde Singapur es un método que, si bien es cierto, no tiene estas características de utilizar la parte concreta, la parte pictográfica, la parte abstracta. Esto solamente va a ser en la medida que se involucre a cada estudiante. Por eso que se basa en este pensador, porque prácticamente, ¿no? El individuo, yo diría acá, ¿no? Él tiene que ser el centro de atención. Entonces, cuando hablamos de centro de atención, es que no lo podemos descuidar. Y como no lo podemos descuidar, entonces tenemos que lograr que realmente el estudiante aprenda. Acuérdense, nosotros vamos a la escuela y como maestros tenemos que lograr que el estudiante aprenda, porque eso dice nuestra sesión. Entonces, basado en Brunner, el valor que tiene el individuo es que ese individuo tiene que lograr el conocimiento. Y ese conocimiento lo va a lograr gracias a su participación efectiva en todo el momento, en toda la acción de la actividad pedagógica. El estudiante estará, pues, quizás, pues, participando de muchas formas, porque la participación es de muchas formas. Hay estudiantes que pueden ser tímidos, nos podemos acercar a su mesa. Hay estudiantes que tal vez son muy elocuentes, lo pueden hacer exponiendo. Hay estudiantes que tal vez no tienen una buena memoria, tal vez lo podrán hacer a través de la visualización gráfica, que justamente es una de las cosas más grandes que presenta el método. Bien, entonces por ahí, así como habla Brunner, aquí viene justamente ya parte de lo que es el método, ¿no? Cuando el enfoque, porque es un enfoque concreto, utilizar materiales pictóricos, porque hay que utilizar gráficos o tal vez tablas, y abstractos, porque aquí hay que utilizar ya el elemento simbólico. Es como decir, mira, vamos a ver, yo tengo, por ejemplo, ahí, ¿no? Tengo ahí, vamos a presentar como si fuese una situación, tres botones. Tres botones, si presentamos tres botones, es concreto. ¿Estamos de acuerdo? Pero si dibujamos, o sea, si lo dibujamos, vamos a dibujar, ese es pictórico. O sea, si es manipulable, es concreto. Si es gráfico, es pictórico. Pero si ponemos tres, ya es de tipo abstracto. Ahí es abstracto, porque ¿qué cosa es tres para un estudiante? ¿Qué significa tres? Como cantidad, ¿no? Como dígito, como posición, ¿qué es tres para un estudiante? Por eso acá dice, ¿no? Recomienda, miren lo que recomienda, dice, la progresión, quiere decir, la progresión significa desde dónde iniciamos. Siempre, una de las cosas que ya ustedes en esta parte del método que vamos a ir adelantando, es que todo concepto, mire, todo concepto matemático, cuando van a iniciar todo concepto matemático, hacer lo posible de utilizar un material para cualquier inicio. Que habrán me dirán algunos, especialmente de secundaria, me dicen, pero para ciertos conceptos no hay material, lo vamos a ver, yo lo voy a proponer incluso, ¿no? Cuando ustedes me pregunten. Entonces, una de las cosas que se tiene que empezar un poco, si todavía no tengo la práctica, y si tienen la práctica, yo los felicito, pero una de las cosas fundamentales en los conceptos que se inician por primera clase, cuando recién nos vamos a atrever a enseñar un nuevo conocimiento, es utilizar un material. ¿Ya? Por ahí va a pasar esta parte. De pronto, cuando nos dicen que los estudiantes aprenden, miren, los estudiantes aprenden un nuevo concepto, acá,
¿Cómo lo van a aprender? Ahí está, el concepto matemático, ¿cómo lo van a aprender? Utilizando materiales. ¿Ve? Ahí está lo que les estoy diciendo. Entonces, como país lo hace permanentemente, todas sus escuelas, todos sus maestros, siempre inician sus clases utilizando un material. Entonces, por ahí vamos viendo qué es lo que nos va a servir en esa parte. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Miren, un ejemplito de la aplicación de Brunner, ¿ya? Dice que los estudiantes aprenden el concepto de la división compartiendo 12 galletas entre 4 personas. Claro, porque en este caso, ¿cómo llamaríamos a este espacio donde ellos van a compartir 12 galletas entre 4 personas? ¿Cómo llamaríamos a esa situación? A ver, vamos. Si ustedes hacen ese ensayo, ¿qué están haciendo? Ustedes llevan 12 galletas, ¿ya? Y pueden llevar más galletas, pero bueno, vamos a tener 12 galletas a un equipo de 4. O ponemos las 12 galletas sobre la mesa, ¿ya? ¿Cómo se llama este proceso? Si bien es cierto, es concreto, como dice Mirna, pero ¿cómo le llamamos a este proceso realmente? Si bien es cierto, hay una acción concreta, pero tiene un nombre. Y ustedes lo pueden hacer, claro, se va a repartir, hay un reparto, muy bien, es un reparto, pero como acción matemática o acción, por ejemplo, lo que se está haciendo ahí, y ustedes lo pueden hacer cuántas veces, miren, esto se llama una, una vivenciación, ¿ve? Y la están vivenciando están vivenciando el reparto desde la estructura concreta. Entonces, se dan cuenta, la vivenciación es parte, es una estrategia fundamental. Puedo vivenciar en el aula, se puede vivenciar en el patio, ¿no? En algún lugar de la escuela. Podemos llevar una acción para que el estudiante vivencie con su familia y luego venga y lo comente. Igual, ¿no? Por ejemplo, poniendo 12 huevos en grupos de 4. Ahora, todos seguramente ustedes conocen esta famosa cajita. Esta famosa cajita. A ver, ¿conocen esta cajita, por ejemplo? Y seguro muchos de los de primaria lo conocen. La famosa cajita de Mackinder, ¿ve? Y la cajita de Mackinder, por ejemplo, es una caja tan espectacular, espectacular porque si tenemos niños que no saben multiplicar, no saben dividir, algunos no saben agrupar, porque nos sirve para poder sumar, restar, multiplicar, ¿no? Podemos dividir, podemos hacer divisiones exactas, porque acá en el medio lleva una caja más grande, donde aquí pueden poner pues las piecitas, ¿no? Pueden poner algunas semillas, algunos cubitos, algunas bolillas. Entonces, aquí se aplica. Aquí, por ejemplo, este no es una vivenciación, simplemente esta es una actividad que nosotros llamamos actividad CIBE, llámela así, recreativa, porque se están recreando y entonces ahí viene lo que nosotros le llamamos el juego. Llamamos el juego de acuerdo como dice Brunner, el juego como una acción, miren, como acción, ¿qué cosa? Acción disimulada. El juego es una acción disimulada. ¿Para qué? Para aprender. Para aprender. Y esta caja es como un juego. Y ahí está lo que justamente Brunner nos dice. El estudiante comienza a sintonizar, el estudiante comienza a empatarse, ¿no? Con el grupo, con el conocimiento, y lo tenemos en nuestras manos. El otro personaje que es Zoltán Dienes, ¿no? Él habla mucho, por ejemplo, de lo que es la otra estructura, que es, él dice, la variación sistemática. Pero dentro de la variación sistemática hay dos cosas importantes que él plantea en la acción, que uno habla de variabilidad matemática y de variabilidad perceptual. ¿A qué se refiere? ¿Por qué justamente Singapur lo toma él? Porque de pronto eh, toma,
toma, por ejemplo, tienes un tema, dice, tareas de manera sistemática. Unas que la llaman así, de manera progresiva. Otras también que pueden ser tareas de tipo, ¿no? Complementarias. Y otras que pueden ser simplemente de refuerzo. Entonces, la pregunta también para nosotros, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un tema, vamos colocando situaciones de manera progresiva o colocamos algunas situaciones que puedan complementar la actividad, el conocimiento, o en qué momento necesitamos colocar elementos de refuerzo? ¿Y cómo se va a hacer? Entonces, acá dice, por ejemplo, dice, ¿por qué se llama variabilidad matemática? Dice, ¿no? Porque de pronto, dice, con cualquier material, siempre es posible encontrar una propuesta de solución, así como planteamos la caja de Mackinder. En algún momento, por ejemplo, se puede utilizar el multibase. Miren, tenemos el multibase. Tenemos la famosa regleta de Cucinel. La regleta de Cucinel. Tenemos, por ejemplo, los cubicolores. Me estoy poniendo algunas cosas. Que cualquier material siempre va a ser importante para poder hacer la acción matemática, ¿no? Solamente que hay que fijar y hay que tratar de establecer una condición fundamental para lograr que el estudiante en cualquier material, así sea la caja de Mackinder, la regleta de Cucinel, los cubicolores o cualquier otro material, sea lo importante simplemente buscar la pertinencia, ¿ve? Por eso es que se basa en Dienes. Dienes plantea eso. Y lo otro, lo que Dienes plantea, dice que siempre que haya, lo que estamos viendo, ¿ve? Materiales concretos, sobre todo, ¿no? El material concreto va a servir para que el estudiante tenga una mejor comprensión sobre el conocimiento. Pero lo más fundamental es que este material, ¿para qué le va a servir? No solamente para el tema del concepto. Pueden haber propiedades, pero el material le tiene que servir como una situación de aplicación. ¿Pero aplicación de qué tipo? La aplicación matemática. Para eso le tiene que servir. Bueno, entonces de ahí ya solamente nos queda a Leigh Vygotsky, el otro personaje, y a todos lo conocemos a Vygotsky porque en este caso él plantea esto. ¿En qué medida nosotros podemos lograr identificar, ojo, esto es más que todo identificar, miren, identificar en qué situación tú ves a tu estudiante? Miren, si el estudiante está aquí, ¿cómo lo vas a ver? Simplemente es un estudiante que simplemente maneja ciertas habilidades y de pronto, por ejemplo, no tiene ninguna situación de apoyo o simplemente es una estudiante que desarrolla su actividad, lo que le decimos en forma natural, sin que él se dé cuenta, lo que él sabe. Sin embargo, cuando hay una zona de desarrollo próximo es porque este estudiante ya pasó a otra fase. Por eso se le llama proceso de andamiaje, porque aquí, de lo que él ya sabe, por ejemplo, si tiene habilidades, aquí esa habilidad se refuerza. ¿Y cómo se refuerza? Justamente con la ayuda del docente, con el conocimiento que le vas dando. Entonces, va adquiriendo otros conocimientos, va activando, por ejemplo, otras habilidades. Por eso es que en esta parte, por ejemplo, aquí decimos, acá el estudiante tiene capacidades propias. Acá el estudiante tiene capacidades y tiene habilidades. ¿Ve? Y finalmente, en la última parte cuando decimos desarrollo potencial, es porque ya llegamos a un estudiante que no solamente desarrolla capacidades,
desarrolla habilidades y desarrolla destrezas. O sea, hace con el conocimiento lo que él quiere. Y esa es también otra situación en la cual se basa el método de Singapur. Bien, estimados maestros, hasta ahí vamos a llegar a esta parte. No sé si hay alguna pregunta, algo que quizás quieran ustedes compartir o dejarlo como una interrogante. Y ya en la otra clase seguro que vamos a hacer una partecita que nos falta y estaremos enfocados ya a la actividad dinámica donde van a ustedes a participar en todo momento. ¿Alguna pregunta? ¿Qué les ha parecido esta primera parte? ¿Cómo han apreciado esta estructura? Sobre todo, estoy tratando de hacerlo como lo hago en los diplomados de Singapur, para que ustedes se lleven quizás una parte que les va a servir siempre. Les va a servir esta parte fundamental porque van a poder sustentar en algún momento, sea en su propia práctica profesional, van a poder sustentar y sobre todo, ¿no? Tomar en cuenta todas estas caracterizaciones que sirve para que el maestro primero se fortalezca y segundo que el alumno se beneficie, porque lo que queremos es eso, el beneficio para los estudiantes, pero primero el beneficio de ustedes como maestros fortalecidos. Se tienen que fortalecer. Bien, maestros, no sé si hay alguna pregunta, alguien quiere dar alguna apreciación, algo que te lo haya quedado en el tintero, sería bueno escucharlo antes de hacer el cierre. Gracias, gracias por sus palabras, gracias, sí, está muy bien por ustedes también, ¿no? Acá nos dice una pregunta la maestra Greta, que cuál es la diferencia entre acción recreativa y vivenciación. Bueno, la recreativa es porque la recreativa está dado directamente con la acción del juego. La vivenciación también hay juego, pero más es una experimentación. Es una experimentación y que también la vivenciación puede ser recreativa, pero recuerden, lo recreativo va más que todo con la parte manipulativa. Manipulativa, juego. Puedo tener una ruleta, puedo tener unas cartas, puedo tener un dominó, ¿no? La vivenciación muchas veces podemos utilizar a veces tarjetitas, puedo utilizar ligas, puedo utilizar pelotitas, ¿no? Va por ahí. O sea, en realidad la vivenciación puede ser un juego también, pero no lo llamo muy recreativo. El recreativo más que todo va al juego de la manipulación. La cajita de Mackinder, por ejemplo, yo lo llamo, por ejemplo, así, yo yo no lo llamo vivenciación a la cajita de Mackinder, yo le llamo acción recreativa. Claro, no es vivenciación porque para que sea vivenciación tendríamos que hacer como una especie de una escenificación, como una teatralización, algo así. Esa es una vivenciación, maestra Greta. Pero bien, bien por su pregunta. Ya está. Bien, nuestro maestro Víctor se va muy contento, dice, por el sustento. Bien, es que esta parte a veces es la que un poquito cuesta porque tengo que explicarlo, pero después ya nos vamos a ir, como dice, en un carro de carrera el otro miércoles. No se preocupe. Gracias a ustedes. No hay preguntas, ¿verdad? Aparte, ¿alguien quiere comentar algo? Y si no, hacemos el cierre inmediatamente. ¿Hay una mano levantada? No hay mano levantada. A ver. No sean tímidos, ¿ah? Por lo menos permítanme escuchar su voz de ustedes. Dicen que los maestros no somos Profesor, tímidos. buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, claro que sí. Buenas noches, gracias por la información. Sí, tenía la misma duda que la maestra en cuanto a la diferencia de vivenciación y de actividad recreativa, pero como usted dice, tal vez a lo largo de la capacitación podemos entender mejor la diferenciación, ya que, bueno, por el momento es nuevo para mí este tema, ya que yo siempre he dictado lo que son el área de letras. Entonces, me interesa mucho conocer esto y sí tengo un poco de duda. Esperamos que en el transcurso de la capacitación se pueda disipar. Gracias. Claro, maestra Karina, gracias por su participación y definitivamente vamos a hacer ejemplos, vamos a estar ejemplificando y sobre todo para que ustedes, la idea siempre es que tengan todo claro y pregunten. Maestro Edward, levantó la mano. Maestro Edward tiene el micrófono. Sí, maestro Edwin, ¿me escucha? Sí, sí, claro, con toda claridad. ¿Me escucha? Sí, Sí, y de igual manera agradecerle, ¿no? Por esta primera jornada.
que ha sido muy interesante y de verdad es motivadora, ¿no? Sobre todo para seguir buscando alternativas para buscar la mejora, ¿no? De los aprendizajes de nuestros estudiantes. Una consulta, maestro. Tengo entendido que el método Singapur eh, tiene tres fases, ¿no? Principales, ¿no? Que son, es concreta, es visual y abstracta, o sea, parte de la situación concreta. En todo caso, como usted lo ha dicho, no hay condiciones, sobre todo las brechas están en el sector rural, ¿no? Entonces, Mm, todo esto tampoco lo contemplan, ¿no? Las políticas del Ministerio de Educación y todo ello. Entonces, ¿qué alternativas hay frente a esto? ¿Cómo se podría ir afrontando, ¿no? ¿Cuáles son las ideas generales o siempre vamos a estar en este problema, ¿no? De hecho, que el problema, desde mi manera de ver, uno de los problemas principales es quizás el factor docente también, ¿no? Porque se ha perdido bastante de repente el tema de vocación, el tema de comprometerse, ¿no? Con esta labor tan noble. Y usted lo ha dicho, si preguntamos, si hacemos una encuesta en un salón de clase, en una institución, ¿cuál es el área que más odia? Y un 70% o más, me atrevo a decir que van a decir la matemática, y el área que más les gusta van a decir educación física, ¿no? Yo lo he mm, comprobado en 2 instituciones educativas. Entonces el panorama no es nada, digamos, alentador, pero estamos para asumir esos retos, ¿no? Que definitivamente vamos a dar. En todo caso, esta parte de una fase que debe ser concreta, en todo caso nosotros tendríamos que ir asumiendo el reto de que no queda otra que digamos, elaborar los materiales, ¿no? Hacer eso siendo algo práctico y directo en la búsqueda de soluciones. Gracias, maestro Edu. Bien, maestro Edward, mire, y esto, pues, gracias por su participación. Solamente le digo que muchos de los materiales, si bien es cierto, yo planteo materiales concretos que a veces pueden tener, puede tener la escuela como no, pero muchos de los materiales en Singapur están basados solamente en tiras, cuadrículas, que podríamos utilizar el papelote cuadriculado para hacer muchos trabajos, ¿no? Ya miren cómo le voy adelantando, pero particularmente en la versión que nos da el maestro Edward, no hay que estar desanimados, porque de pronto basta que un maestro inicie algo, ojalá que alguien pueda continuar, y una de las cosas que motiva para romper este famoso conflicto que a veces nosotros mismos tenemos, ¿por qué nos ven así como los ogros, como los Sher, ¿no? Tan verdes, ¿no? Es porque quizás tenemos que romper el esquema de tener una horizontalidad. El maestro hoy por hoy, no solamente de matemática, cualquier maestro, ¿por qué no le entrega una sonrisa al estudiante cada vez que llega? ¿Qué cuesta una sonrisa? Una sonrisa puede romper mucho el hielo, puede romper mucho la tensión o la acción de repente de un estudiante que puede venir a la escuela con muchas situaciones de problemas. Por eso es que yo invito siempre a los maestros que en sus escuelas hagan, por ejemplo, concursos de juegos matemáticos en algún momento, qué tal el último día que termina el bimestre o el trimestre, hacer una especie, por ejemplo, como en una escuela donde yo trabajo, hacemos divertimati, una semana con los grados, se hacen juegos, los chicos juegan, corren, pero todo con versión matemática. Entonces, provocar esas cosas, ¿no? Y creo que por ahí vamos un poco conjugando a lo que nos dice el maestro Edward, buscar por lo menos de uno o de dos o de tres, de que la matemática se vea reflejada en una acción más de gusto, más de motivación, que realmente de propia exigencia de cómo lo ve a veces el estudiante. Bien, gracias por todo y ya nos estamos encontrando el próximo miércoles. Un abrazo grande, bendiciones y nos vemos. Buenas noches a nombre de Durred. Gracias.